choque frontal y enfrentamiento absoluto entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores provinciales, que incluso amenazan con expropiar la industria provincial de hidrocarburos para cortar el suministro de gas y petróleo al resto del territorio argentino. ¿Quién tiene razón en esta polémica? En Argentina, los fondos fiduciarios estatales son un instrumento a través del cual el gobierno nacional le entrega un conjunto de recursos, normalmente de naturaleza tributaria, a una entidad para que ésta los administre y los gaste con un propósito específico. Y si todos los recursos que le han sido transferidos con ese propósito no han sido gastados en ese propósito, entonces el remanente, el excedente, no puede gastarse para otros usos, sino que queda disponible para ser gastado en ese mismo propósito el próximo año. Actualmente en el país hay 29 fondos fiduciarios estatales. Por ejemplo, el Fondo de Infraestructura del Transporte, el Fondo de Vivienda Única Familiar, el Fondo de Desarrollo Productivo, el Fondo de Garantías, el Fondo de Infraestructura Hídrica, el Fondo de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, etc. La supuesta ventaja que tendrían estos fondos fiduciarios a la hora de administrar recursos públicos para los propósitos específicos hacia los que han sido creados es que permitirían, supuestamente, una gestión ágil y despolitizada de esos recursos públicos. Imaginemos que el gobierno nacional dice: quiero impulsar la construcción de vivienda pública y para ello voy a destinar 200.000 millones de pesos cada año. Pues en lugar de que sea el gobierno nacional, sus políticos y sus funcionarios quienes gestionen y seleccionen dónde tienen que ir esos 200.000 millones de pesos, se crea un fondo fiduciario de vivienda social, se le transfieren cada año 200.000 millones de pesos y el encargado de gestionar ese fondo fiduciario, por ejemplo el Banco Nación, distribuye ese dinero para sufragar la construcción de vivienda pública. Y si un determinado año ese fondo de vivienda social no gasta toda la asignación presupuestaria que se le ha entregado, no es que el fondo sobrante se pueda destinar a otras finalidades, sino que queda para financiar vivienda social durante el próximo ejercicio. Aparentemente, como digo, se trata de una ventaja que agiliza la toma de decisiones y que la aleja en cierta medida del proceso político, pero en la práctica se puede terminar convirtiendo en un foco de corrupción, dado que la fiscalización y por tanto el grado de transparencia de estos fondos fiduciarios es bastante menor que la del resto de partidas del presupuesto que sí son ejecutadas por el gobierno nacional. Pues bien, uno de los principales objetivos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, promovida por el gobierno de Javier Milei, era cerrar estos 29 fondos fiduciarios, porque Javier Milei, y no solo Javier Milei, los considera cajas negras de corrupción. En realidad no solo por eso, sino que cerrando los fondos fiduciarios se posibilita una reordenación de todo el presupuesto del gobierno nacional en estos momentos de fuertes ajustes presupuestarios para cuadrar las cuentas y luchar contra la inflación. Pero como sabemos, el Congreso argentino, donde el partido de Javier Milei no tiene mayoría, fue vaciando de contenido la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos hasta el punto de que el gobierno de Javier Milei decidió retirarla de su tramitación parlamentaria. Y por tanto, si esta Ley de Bases no sale adelante, el gobierno de Javier Milei no puede cerrar estos 29 fondos fiduciarios que son cajas negras de corrupción. Ahora bien, que sin la aprobación de la Ley de Bases Javier Milei no pueda cerrar los 29 fondos fiduciarios existentes, no equivale a decir que no pueda cerrar ninguno. Y es que 8 de estos 29 fondos fiduciarios fueron creados en el pasado, en la década de los 90, siguen en vigor desde entonces, fueron creados originalmente por decreto del gobierno y no por una ley tramitada por el Poder Legislativo. 8, repito, fueron creados por decreto del gobierno, 21 por ley tramitada por el Poder Legislativo. ¿Qué significa eso? Que para cerrar los 21 aprobados por ley sí hace falta una ley, pero para cerrar los 8 aprobados por decreto del gobierno solo hace falta otro decreto del gobierno que los cierre. Y Javier Milei hace días que ya ha anunciado que va a cerrar esos 8 fondos fiduciarios que está legitimado a cerrar. Pues bien, aquí arranca el conflicto institucional que os quiero narrar en este vídeo. Uno de los 8 fondos que el gobierno de Javier Milei está legitimado a cerrar
y que va a cerrar en el año 2025, es decir, dentro de un año, es el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Es un fondo fiduciario que se creó en el año 95, es decir, hace prácticamente 30 años, con el objetivo de apoyar las reformas económicas de las provincias y promover su desarrollo. Básicamente fue una forma en la que el gobierno nacional sobornaba a los gobernadores provinciales para que ejecutaran una agenda reformista. Te doy dinero a cambio de que me hagas caso, si no me haces caso no te voy a dar dinero. Y desde entonces ese Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial ha venido desempeñando funciones muy diversas, entre ellas la de refinanciar la deuda de las provincias. Es decir, que el fondo no solo les da dinero a las provincias, sino que también les presta dinero a las provincias. Y en consecuencia, sobre el dinero que les ha prestado, las provincias devienen deudoras del fondo fiduciario. ¿Y qué sucede ahora mismo en la Argentina? Pues que el gobierno nacional de Javier Milei está ajustando fuertemente el presupuesto. De hecho, ya vimos en un vídeo anterior que en su primer mes completo de gobierno ya ha alcanzado superávit. Y uno de los ajustes más importantes que ha hecho ha sido la reducción, la práctica eliminación de las transferencias discrecionales del gobierno nacional a las provincias. El gobierno nacional les transfiere, porque así lo quiere, no tiene ninguna obligación a hacerlo, una asignación presupuestaria regular a las provincias, a los gobiernos provinciales regionales de la Argentina. Pues bien, Javier Milei las ha cortado en seco. ¿Por qué las ha cortado en seco? Pues por un lado para reducir los gastos del gobierno nacional y por otro para que las provincias también se sumen a ese proceso de austeridad por el que ahora está pasando Argentina para estabilizar su situación financiera y luchar contra la inflación. ¿Qué pasa? Que los gobernadores provinciales son muy reacios a ajustar el gasto, porque a diferencia de Javier Milei, en el fondo no creen en la austeridad, formen parte o no del movimiento peronista, en el fondo son peronistas de ideología, y por otro lado porque tienen muchas redes clientelares montadas alrededor del presupuesto y no quieren cortarles los fondos. Dicho de otra manera, los gobernadores provinciales se han quedado sin dinero suficiente para mantener toda su estructura administrativa. Y por tanto están tratando de mantener a flote ese castillo de naipes buscando dinero, buscando financiación donde pueden. En lugar de recortar el gasto y cuadrar las cuentas, buscan desesperados fondos que puedan levantar para evitar, para minimizar el recorte del gasto.